Llevo 23 años en esto y cada vez las noticias son peores. Cada vez hay más asesinatos, más violencia, más narcotráfico, más adulterios, más hijos que nacen fuera del hogar, más abortos. En el Distrito Federal, a raíz de las modificaciones legales, ya se contabilizan más de 50,000 abortos. Y tú ves el mundo y el mundo está de cabeza. ¿Y qué es lo que está pasando? La gente en este país y en muchos otros nos decimos cristianos, ¿no? Entre comillas. O sea, decimos que somos un país que creemos en Dios. Sin embargo, las evidencias, los datos duros, lo que está ocurriendo, demuestran que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que estamos viviendo. Y al haber esta incongruencia, lo único que queda claro es que somos cristianos de etiqueta. El mundo religioso es muy religioso. A donde tú vayas vas a encontrar religiones. Pero la religiosidad no hace nada por el hombre. La religión no te reconcilia con Dios. La religión no perdona tus pecados. En la cruz del Calvario no murió una religión, murió una persona llamada Jesucristo. Su alma necesita de Dios. En un salmo en el Antiguo Testamento, el salmista expresa: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y la gente busca las señales y no busca al Dios de las señales. Y ahora hay movimientos que han crecido que te ofrecen: no, cree en Dios, cree en Cristo y no, te vas a sanar. No, cree en Cristo y vas a ser prosperado porque eres heredero de Dios. Y Dios quiere que tengas dinero y que seas rico. Y sabes que eso no es nada bíblico. ¿Y por qué piensas que Dios quiere que aquí seas prosperado cuando esto es temporal? Pero el hombre piensa eso y busca a Dios a veces con esos motivos, ¿no? Yo voy a buscar a Dios para ser rico, para que me saque de pobre, para que me cure. Dios te puede curar si quiere, con médico, sin médico, a pesar del médico, si es su voluntad. Y si no, no te vas a curar, aunque te impongan las manos y aunque... Y qué triste, me decía mi esposa, qué triste que haya tanto engaño y que la gente no conozca al Dios verdadero. Y el Dios verdadero está revelado en la palabra de Dios. La palabra de Dios está antes de que tú y yo naciéramos y seguirá después de que tú y yo muramos. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar jamás. La palabra de Dios es suficiente para quien con un corazón sencillo y sincero está buscando verdaderamente a Dios. No necesitamos señales, contempla el universo. Hace unos días entrevistaba yo a un médico mexicano, Gerardo Jiménez, genetista de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, director de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico en materia de bioética y director de una empresa internacional de investigación sobre el genoma humano. Vive en Francia. Y lo entrevistaba. Y me hablaba de las maravillas, ¿no? de una conferencia, y hablaba acerca del genoma humano. Nuestro cuerpo está formado por 50 trillones de células. 50 trillones de células. Y en cada célula está contenida, en cada célula de tu organismo están contenidos todos los cromosomas y toda tu información genética en cuatro compuestos únicos que se diferencian con 4 letras distintas, acomodados en forma secuencial, que hacen las diferencias en cómo somos físicamente, en si se me va a caer el cabello, si soy propenso al cáncer de próstata, si me va a dar diabetes, si soy de ojos claros, si soy de piel morena. O sea, y cada uno de nosotros somos distintos, no hay otro igual a nosotros. Y entonces yo le preguntaba después de su conferencia: oiga, doctor, ¿usted cree puede ser que esto sea producto de la casualidad? Él me hacía una serie de referencias hacia lo que viene en materia de cuestiones genéticas, y no me quiero desviar, pero el punto es
que cuando tú contemplas el universo que te rodea, no puedes llegar menos que a la conclusión de que detrás hay un color. Cuando ves la naturaleza, un atardecer, el cielo, la playa, te hace saber que hay un Dios. Ese universo no te permite relacionarte con Dios. Entonces, ¿cómo me puedo relacionar con ese Dios que creó ese universo, que me creó a mí, que me formó? Tu información genética contenida en tu cuerpo, si la alineáramos, alcanzaría para ir y venir 600 veces a la luna. De ese tamaño es la distancia de lo que está contenido en materia de información genética en tu interior. Si apiláramos esa información en libros, alcanzaría una altura de 60 metros. Pero ninguno somos iguales a otros. Yo tengo una A, donde tú tienes una T, tú tienes una T, donde el otro tiene una G, el otro tiene una G, donde el otro tiene una C. 4 letras, nada más. 4 letras. Pero intercaladas de tal manera que no hay otro igual a nosotros en todo el planeta. ¿Tú crees que eso es casualidad? En el Evangelio de Juan, cuando empieza el Evangelio de Juan, Juan empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. O sea, en el principio ya era Jesucristo, en el principio. Millones de años de haber sido creado. Así es de que cuando yo iba a la primaria y ahorita, ya cumplí 11.000 millones de años más, nada más de diferencia entre los cálculos que hicieron los especialistas, más los 48 que tengo. Y Dios ya era, desde antes, ya era. Y ese Dios infinito que ya era y que hizo un universo infinito, para que se den una idea, los astrónomos han descubierto galaxias a través del Hubble que están a 17.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Por segundo. Es decir, si tú y yo pudiéramos viajar un segundo a la luz, a la velocidad de la luz, podríamos ir en un segundo 300 veces de aquí a Laredo, Texas. 300 veces, en un segundo, paz. 300 veces. Esa es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Tienes idea de lo que significa que encuentren galaxias a 17.000 millones de años luz? Es decir, que si tú te pudieras subir a un rayo de luz, tardarías 17.000 millones de años en llegar a esas galaxias. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, dice que el Señor mide el universo con el palmo de su mano. Con el palmo de su mano. Ese Dios infinito, ese Dios que escapa a nuestras dimensiones, se hizo finito y entró en el tiempo y entró en el espacio y se hizo hombre en la persona de Jesucristo para poderse relacionar con nosotros. Y vamos a ver hoy algunas pinceladas, algunos trazos muy pequeños de ese gran Dios hecho hombre. Jesucristo era totalmente Dios y era totalmente hombre. Dice este pasaje: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ese es mi Salvador, Jesucristo. Dice saliendo Jesús. ¿De dónde iba saliendo? De la barca. Jesús estaba atravesando un momento difícil en este pasaje. Jesús llegó a esa zona del desierto, acababan de matar a Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido encarcelado, fue decapitado. Jesús estaba triste porque te digo, era totalmente Dios, era totalmente hombre. Y él sabía, esa muerte de Jesucristo, de Juan el Bautista, le recordaba simplemente que la de él se iba aproximando, que iba a llegar el momento en que él tenía que ir a una cruz a derramar su sangre, porque si no, no habría esperanza para ti y para mí. Él lo sabía. Esa muerte le recordaba que el tiempo de los discípulos a predicar, a sanar, a ayudar a la gente sin cobrarle nada. Y habían
regresaron los discípulos a ver a Jesús. Y Jesús les dijo, vamos a una parte, a un lugar en donde podamos platicar, ¿no? Pese a su dolor, Jesucristo pensaba en nosotros, no pensaba en sí mismo. Y se va con ellos y se sube a una barca, pero cuando llega y sale de la barca, vio una gran multitud, porque la multitud se enteró de que Jesucristo iba a ir a tal lugar. Y entonces se adelantaron. Y cuando Jesucristo sale de la barca, ve esa multitud, gran multitud, y dice, y tuvo compasión